Buenos días. Bueno, gracias a un día más. Hoy quería hablar de un tema en el cual no me he ofendido, porque cada uno tiene su forma de creer y es como filosofear, ¿no? Filosofear. Y es muy importante porque así hemos desarrollado la cultura de la humanidad, filosofeando sobre ideas trascendentes. Pues una de las cosas que quedó en el tintero en una conversación que tuve es de por qué creemos los cristianos que la muerte de Jesús pueda restituir el pecado de otro. Porque eso, dicen que en el Antiguo Testamento o en la ley de Dios jamás se ha hablado de este tema. No puede morir o sacrificarse un humano para perdonar el pecado de otra persona. Discrepo totalmente. Sí está escrito. El problema está en que, claro, no queremos darle el significado que tiene. O nosotros, como siempre, lo sacamos de contexto, según dicen, y hablamos de cosas que no son. Vamos a hablar de este tema y la solución está en números 35-25 o 25-35, no me acuerdo bien ahora. Cuando alguien mataba a alguien sin querer, se reunían dos testigos donde pudiesen atestiguar que él mató a esa persona y que fue sin querer. Porque la presunción de inocencia se lo inventan los judíos, en el que para acusar a otro necesitabas dos testigos, se cogían por separado y se le hacían preguntas, incluso de qué tiempo hacía, qué árboles habían, dónde estabas, había personas, habían perros, había alguien, y si alguno de los dos no coincidía, no eran válidos. Y entonces se le hacía a los testigos falsos lo que buscaban que se le hiciese a otra persona. Por eso testificar era muy difícil, por eso solo se pedían dos. Porque en esta forma, imagínate que yo soy testigo de que digo, mira, he visto a alguien que ha matado a alguien, o que sea, o que ha robado. Y si no coincidía con el otro testigo, la multa la pagaba yo, o me mataban a mí, si era pena de capital. Entonces, los testigos, ser testigo no era tan fácil encontrarlo, ¿no? Por eso, estaba hecho para que hubiese un sistema de ley muy justo y muy férreo, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Si no podían demostrar mi asesinato, o se demostraba que, o sea, las dos cosas, si no podían demostrar, saben que había matado yo, pero no podían demostrar que lo hubiera hecho queriendo, entonces me iba a una ciudad de refugio. El sumo sacerdote me condenaba a una ciudad de refugio donde si salía el vengador de sangre, el cobrador de sangre, o sea, un familiar, me podía matar y quedaba así, porque tenía autoridad. Pero si me mataban, pero no podían matarme dentro de la ciudad. Era como un confinamiento en una ciudad donde económicamente era muy pobre y donde estoy rodeado de gente a saber si lo habían matado o no, queriendo sin querer. O sea, no era un lugar donde la gente quería ir. Era como, porque no existían cárceles, ¿no? En el Antiguo Testamento no existían cárceles. Eran ciudades de refugio, regentados por sacerdotes o levitas, más bien levitas. Y allí donde la vida no era fácil. No era fácil, la verdad. Si ya antes la vida era difícil, en esos lugares más. ¿Cuándo esta persona podía salir? Cuando el sumo sacerdote moría. Cuando moría el sumo sacerdote, la muerte del sumo sacerdote equilibraba, digamos, la muerte que había sucedido y por lo tanto el reo podía salir y ya era libre. Ya podía salir de esa ciudad de refugio. La ciudad de refugio es la ley. ¿Pero qué pasaba con la ley? Que si salías, el cobrador de la sangre, pues te podía matar. Si lo filosofeamos o lo leemos en el nivel del secreto o del sot en hebreo, lo hacemos místico, la ciudad de refugio es la ley. Es el lugar donde te protege. La ley, la Torá, te protege. Pero cuando quebrantabas una de la ley, salías de ciudad de refugio y morías. Y es por eso que el pecado mata, porque el origen, según los cristianos y judíos, el origen de... el por qué morimos es por culpa del pecado. Y entonces, cuando
pecamos, salimos de ese refugio y podemos morir, tanto espiritualmente como físicamente. Por lo tanto, no había salvación, porque todos pecamos, todos. Yo creo que eso lo tenemos claro, ¿no? Que todos pecamos. Entonces, ¿qué pasa? Ese sumo sacerdote que nos condenó debía morir para restituir para mi salvación. Entonces Adán y Eva cometen un asesinato, matan a toda la humanidad, a ellos mismos y a toda la humanidad, pero sin querer. Es sin querer, porque entiende Dios que la inocencia de Adán y Eva no lo hizo queriendo. Fueron engañados, fueron embaucados por la serpiente. Por lo tanto, Dios nos exilia. Nos exilia, eso es otro tema de qué realmente significa ese exilio, pero bueno, sabemos que de alguna forma, tanto espiritualmente como físicamente, somos exiliados. Ese que habló, ¿quién era? Según los judíos, Dios utilizaba de ángeles para poder hablar con la humanidad, ya que él mismo nadie puede verle ni hablarle con él. Entonces Dios habla a través de sus santos ángeles, y uno de ellos, los judíos dicen que es Metratón. Moisés recibió la ley de Metratón. Metratón se le llama el Yud-He-Vav-He, o el Dios o Elohim pequeño. ¿Por qué? Pues porque es como el espejo de Elohim, el espejo de Dios, es el reflejo de Dios. Según el misticismo judío, es Enoc, que ascendió y se hizo en Metratón. Pero nosotros lo conocemos como Jesús. El papel del ángel de Dios, que es Dios mismo, es la misma imagen de Dios mismo, donde le revela a los profetas su sabiduría, es Jesús. Es por eso que nosotros no nos parece tan disparatado creer que el mismo que condenó a Adán y Eva, para restituir ese pecado, debe morir. Por eso tuvo que encarnarse y hacerse rey y sumo sacerdote, como lo era Salomón. Porque Salomón, ¿cómo fue rey y sumo sacerdote? ¿Por qué? Pues porque hizo el templo. Y fijaros que el profeta, él le llama a Salomón un nombre el cual nunca más va a ser nombrado, se le llama Jedidías, que significa el amado por el Señor. Y entonces Jesús, refiriéndose a Jesús, era sumo sacerdote porque el tercer templo era el mismo. El templo era él. Por eso dice, destruye este templo y el tercer día lo levantaré de nuevo, refiriéndose a que moriría, o sea, lo matarían y el tercer día resucitaría. Por eso, él es el tercer templo y nosotros, su iglesia, cada alma es un ladrillo de ese templo. Entonces, por linaje era hijo de David y al mismo tiempo sumo sacerdote. Si él moría sin pecar, porque era necesario que el sumo sacerdote no pecara, sino no podía hacer el sacrificio del perdón de pecados. Otro símil. Entonces Jesús no pecó, no porque no fuera tentado, porque era acordaros que según la tradición cristiana, según los padres de iglesia, era 100% hombre. Él se despojó de su divinidad. Sí que creemos los cristianos que era 100% Dios, pero era 100% hombre también, donde fue despojado por él mismo, renunció a ese estado divino, en el cual tenía con el Padre, ya que era su reflejo, entre comillas, entendámoslo, fue humano, o sea, es que eso, gran misterio de la piedad, ¿no? Dios se hizo hombre. ¿Cómo puede ser que Dios haga carne, no? Gran misterio de la piedad. Pues entonces, cuando él murió sin pecar, se hizo efectiva esta ley de Dios, en el cual el reo que había matado sin querer era perdonado. Esto se puede desarrollar mucho más. No con esto no digo que la ley de Dios sea mala, porque la seguimos cumpliendo, queramos o no. Simplemente que entendamos que el corazón de la ley es amar a Dios y al prójimo. Luego, independientemente de que si los gentiles podemos cumplir la ley o no, si está prohibido o no, eso ya son otros temas, ¿vale? Pero sobre este tema yo quería poner este punto porque he visto cristianos como flaqueando, ahí, como dudando, ¿no? Lo creen por tradición y no.
nosotros no podemos creer por tradición. La sabiduría debe ir acompañada con la fe, si no es fanatismo. Si tú crees en algo que no comprendes, ¿qué sentido tiene? Esos son los rudimientos de la fe. De por qué yo soy cristiano, pues por esto y esto y esto. Si tú no entiendes estas cosas, entonces yo te pregunto, ¿desde dónde sacas que el sacrificio de un hombre pueda salvar a otro? Y tú dirás, pues no, no sé, no. ¿Cómo que no? Si está escrito. Pues bueno, en esto quería deciros, quería compartir este pensamiento. Y bueno, espero que si alguno tuviera esta duda, pues despejarla o no, pero al menos poner también esta parte, ¿no? Bueno, pues tengáis buenos días y bueno, que Dios os bendiga.